Muy buenas tardes, hoy es miércoles 29 de octubre del 2025. Nosotros hemos venido denunciando que grandes carteles o ramificaciones de carteles que hacen asentamiento en la República Dominicana operan libremente en territorio nacional por la concupiscencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, del DICRIN, que ha sustituido a la DICAN, y son los otros llamados a cobrar o que se han autodenominado ellos mismos con el derecho de cobrar por tráfico de drogas, movimiento de drogas, puntos de droga en todo el territorio nacional. Aquí, pese a que las autoridades lo niegan, hay células muy importantes del cartel de Sinaloa, del otrora Chapo Guzmán. Aquí hay carteles europeos que trafican drogas desde Sudamérica para Europa y que también hacen desvío de ciertas cantidades para los Estados Unidos de Norteamérica, ya sea vía Miami o ya sea vía Puerto Rico en lanchas rápidas. En la República Dominicana hubo un evento de 9.5 toneladas de cocaína que fueron decomisadas en el puerto multimodal Caucedo, y las autoridades comenzaron a dar patadas de ahogado. Primero quisieron venderle la película a los dominicanos de que esa era una droga que venía procedente de Guatemala. Eso provocó un conflicto diplomático, ya que hasta el propio presidente de Guatemala se expresó y dijo que esa droga no había salido desde allá. Luego las autoridades, en una actitud totalmente irresponsable, tomándole el pelo, cogiendo de pendejo al presidente Luis Abinader, anunciaron en una rueda de prensa en la semanal que da el propio presidente, diciendo que la droga no venía de Guatemala, sino que fue embarcada en Honduras. Pero desde el primer momento, Corrupción al Desnudo y este humilde comunicador le dijeron al país y al mundo que esa era una droga que había entrado en un furgón que lo transportaba un camión, o que había entrado en camiones y habían sido depositadas en furgones dentro del muelle, y que para eso había una estructura criminal que dirigía la seguridad del multimodal Caucedo, pero que por accidente una patrulla que no tenía, de las tantas que convergen en un puerto, que no tenía nada que ver con ese cargamento, haciendo una inspección rutinaria, oyó unos movimientos, unos sonidos detrás de unos furgones, y cuando pegó las luces, los reflectores de un jeep o una camioneta, fueron tiroteados. Ahí se armó el corredero, y es entonces ahí donde se decomisan 9.5 toneladas de cocaína de alta pureza. Corrupción al Desnudo le dijo en varias ocasiones a este país que esa era una droga que estaba almacenada en la República Dominicana, que era de un pool de gentes que ya comenzaban a transportar hacia Europa una tonelada, ya iban por 3, y ese era el palo duro de ellos, donde iban con 9.5 toneladas de cocaína, porque ellos entendían que ya tenían toda la logística controlada. Sucedió este evento, pero nunca a la República Dominicana se le presentaron los verdaderos dueños. Agarraron 3 pelafutanes, cargadores de camiones, simples celadores, y lo quisieron vender como que esa eran los dueños de esas 9.5 toneladas. Pese a que nosotros en varias ocasiones dijimos que sabíamos de quién era esa droga y cómo esa droga era almacenada en la República Dominicana, ahí mismo en la avenida Colombia, donde está la embajada norteamericana, ahí hay unos dealers, ahí hay unos depósitos, ahí hay unos empresarios que eran de los dueños de la logística de ese cargamento y de otros. Pero
las autoridades con el tiempo van apagando el fuego. Recientemente en Colombia se da una situación que un serbio que ha sido apresado por narcotráfico internacional, pedido en extradición por Italia, de nombre Nicolás Boros, iba siendo trasladado, escoltado, fuertemente protegido hacia el aeropuerto El Dorado en Colombia y fue rescatado por un comando armado, fuertemente armado y con unas conexiones increíbles. Lo rescataron y lo llevaron a la clandestinidad. Se dice que ese Nicolás Boros desde ahí había pasado clandestinamente a Venezuela. Pero ese Nicolás Boros es el mismo que le habían ocupado 640 kilos de cocaína en Punta Cana, en cajas de cerveza que iban a salir para Europa, pero que también le habían ocupado 1040 kilos en Yuma. En Yuma hay un narcotraficante que es de los Tuticapi de la República Dominicana que supuestamente con una cadena de muchos crímenes y de un mundo poderosísimo del narcotráfico, uno se cansa de reportarlo a las autoridades y nadie hace nada. Y él tiene negocios en Yuma, estaciones de combustible, gimnasios y otros tipos de negocios, plazas comerciales, pero pese a que pudiese entender todo el mundo que está prófugo, este capo de capos, que es uno de los controles máximos del narcotráfico y del crimen organizado en la República Dominicana, no es ni siquiera investigado. Pues este Nicolás Boros se había radicado en Boca de Yuma y ahora le doy un poquito de el avatar de este narcotraficante en la República Dominicana. La droga de Yuma era de un narco serbio, cabeza de red, que traficaba en 3 continentes. Nicolás Boros, el capo serbio que desafía fronteras desde el Caribe hacia Europa. El modus operandi de la estructura que fue desmantelada a través de la Operación Leopardo permitió a la organización mantener operaciones activas aun cuando su cabecilla, Nicolás Boros, ya no está físicamente al mando. Ahí le muestro la operación, la estructura de la Operación Leopardo, cómo funcionaba esa empresa criminal descentralizada, con todos los lujos y los detalles. Santo Domingo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, debió utilizar un verdadero convoy en San Rafael del Yuma para irrumpir la propiedad que, según informes de inteligencia, operaba un centro de acopio de sustancias, propiedad de la estructura criminal que encabeza el serbio Nicolás Boros, un narcotraficante internacional que ha logrado notoriedad en el mundo criminal cuando fue rescatado por un comando armado en Colombia, cuando era llevado al aeropuerto El Dorado para su extradición a Italia, luego de haber escapado de la República Dominicana. En el operativo de Yuma fueron descomisados 660 kilos de cocaína que habían sido traídos desde Sudamérica, pero que estaban bajo el radar de una operación conjunta de la DNCD y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA. Nicolás Boros ha desarrollado una activa red de conexiones entre el narcotráfico europeo y el suramericano, utilizando el Caribe como punto intermedio. También suple desde la República Dominicana parte del mercado estadounidense, llevando drogas a Puerto Rico, utilizando lanchas rápidas y embarcaciones de lujo que parten de marinas en centros turísticos del este. El narcotraficante serbio
ha conformado un entramado de operaciones que involucra varios países, rutas marítimas y una logística sofisticada, operada por células locales que funcionan con precisión de un reloj suizo. Informantes antinarcóticos explicaron a El Día que Boros fue arrestado en Venezuela, pero no se ha confirmado si finalmente fue extraditado a Italia en cumplimiento de la alerta roja dictada por la Policía Internacional Interpol y la Policía Europea. La estructura de Boros ya había sido golpeada en abril de este año, cuando en una villa de lujo de Cap Cana las autoridades incautaron 1.040 kilos de cocaína. En aquella ocasión, la droga fue encontrada fuera de las pacas originales y colocadas en cajas de cerveza en un intento de camuflaje para ser transportada hacia un punto costero desde donde sería embarcada en Yola hacia Puerto Rico, territorio estadounidense, que sirve como plataforma intermedia hacia el mercado europeo. 6 meses después, el patrón se repitió, esta vez en San José de Yuma, provincia La Altagracia. 660 paquetes de cocaína estaban listos para partir. Según las autoridades, el cargamento pertenece a la misma red vinculada a Boros, lo que confirma la continuidad operativa de su organización. El nombre de Nicolás Boros aparece en informes de inteligencias europeos y latinoamericanos como parte de una generación de narcotraficantes balcánicos que han expandido sus operaciones desde Sudamérica, aprovechando las rutas del Caribe para abastecer a redes mafiosas europeas. Su caso saltó al radar internacional por primera vez cuando las autoridades italianas, el país en el que históricamente ha servido de cobijo a redes mafiosas sofisticadas, construyeron un expediente judicial robusto en su contra. Italia emitió una orden internacional de captura por tráfico internacional de cocaína en coordinación con agencias de seguridad de América Latina y Europa. Tras escapar de la República Dominicana en abril pasado, fue localizado y arrestado en Colombia. Las autoridades lo trasladaban al aeropuerto El Dorado en Bogotá para su extradición a Italia. Pero en ese trayecto, un comando fuertemente armado interceptó el convoy en una acción milimétricamente planificada. Rescataron a Boros y lo liberaron, desafiando así a las autoridades colombianas y mostrando que su estructura tenía recursos, logística e influencia. Boros pasó a ser de un traficante buscado a convertirse en una figura de alto interés para agencias de inteligencias internacionales, entre ellas la Drug Enforcement Administration, DEA, y la Europol. Hasta la fecha, no hay registros oficiales confirmados de su captura en Venezuela. Sin embargo, varias fuentes antinarcóticas han asegurado a El Día que fue arrestado en ese país hace varios meses y posteriormente extraditado a Italia, donde actualmente enfrenta procesos judiciales por narcotráfico. Italia construyó un caso sólido. Italia es el país donde el caso Boros ha encontrado su base más sólida. Fiscales antimafia lo vinculan con redes de distribución de cocaína que operaban a través del puerto de Gioia Tauro, en Calabria, uno de los puntos de entrada más utilizados por organizaciones delictivas para introducir drogas a Europa. Este puerto es históricamente un bastión de la 'Ndrangheta, considerada la mafia más poderosa de Europa en la actualidad. Según documentos judiciales italianos, la estructura liderada por Boros servía como proveedor de cocaína de alta pureza, transportada desde Sudamérica y almacenada temporalmente en puntos logísticos en el Caribe. De hecho, la red habría participado en operaciones conjuntas
con mafias balcánicas para distribuir cargamentos hacia países como Alemania, Holanda y España, y también a Bélgica. Europa, un escenario clave en su expansión. Los grupos criminales balcánicos, particularmente de Serbia y Montenegro, han ganado protagonismo en las últimas décadas en el mercado europeo de cocaína, a diferencia de estructuras tradicionales que dependían de intermediarios. Estos grupos, entre ellos el de Boros, viajaban directamente a Sudamérica para negociar cargamentos, reduciendo intermediarios y aumentando sus ganancias. Según informes de Europol y la Policía Nacional de Italia, Boros habría participado en al menos 4 grandes operaciones de tráfico internacional entre el 2018 y 2022, con cargamentos que superan las 5 toneladas de cocaína en conjunto. Algunos de esos cargamentos fueron interceptados en puertos europeos, otros lograron llegar a destino y alimentar la red de distribución continental, generando millones de euros en ganancias ilícitas. El brazo dominicano de la red. En la República Dominicana, Boros no actuaba directamente, sino a través de una célula de apoyo local. El cabecilla dominicano identificado por la DNCD es Moisés Severino, actualmente prófugo y con quien se ha dictado una alerta de captura. Junto a Severino también son buscados Jesús Ignacio de Jesús Mota y Pedro Luis Cordero Estrella, señalados como piezas claves en la logística de recepción, almacenamiento y envío de drogas hacia Puerto Rico. La elección de la región este le permite acopiar grandes cargamentos con discreción y usar rutas marítimas rápidas hacia la vecina isla, minimizando riesgos de detección aérea o portuaria. Reacción de las autoridades dominicanas. La DNCD, junto con la Procuraduría General de la República Dominicana y agencias internacionales, activó un amplio operativo de seguimiento. Este decomiso es parte de una ofensiva que busca desarticular células que operan en el país al servicio de estructuras internacionales, afirmó una fuente vinculada a la investigación. La cooperación con agencias extranjeras, en particular la DEA y Europol, han sido clave para mapear las rutas y conexiones financieras de la red de Boros. Pero toda esta parafernalia, todo este poder que han adquirido organizaciones criminales como la de Nicolás Boros, no hubiesen sido posibles llegar a tal nivel de perfeccionamiento y apadrinamiento si no contaran con la complicidad de organismos que están velados para perseguir el crimen organizado y perseguir el tráfico de drogas narcóticas, como son la Dirección Nacional de Control de Drogas y la DICRIN de la Policía Nacional, que se ha convertido en un organismo clave para que mafias, grupos de crimen organizado sean apadrinados por ellos para transportar, para movilizar sus drogas y para quitar enemigos del medio, ya que hemos denunciado una y otra vez en esta plataforma que la DICRIN le sirve al narcotráfico porque le elimina la cola, o sea, enemigos del narcotráfico que están detrás de ellos, o sombras, gente que también están montando, operando las mismas rutas y que tocan la República Dominicana como acopio o como traspolín para Estados Unidos y Europa. Corrupción al Desnudo hace un llamado al gobierno de la República Dominicana y a la nueva embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en Santo Domingo para que abran sus ojos, ya que el flagelo del crimen organizado y el narcotráfico internacional está siendo
apoyado por miembros criminales e inescrupulosos que están asentados con fuerza, con cargos importantes, tanto en la Dirección Nacional de Control de Drogas como en la DICRIN de la Policía Nacional, y que cuentan también con el apoyo y protección de muchos altos políticos dominicanos, incluyendo legisladores. El crimen organizado y el narcotráfico internacional y el lavado del dinero producto de actos ilícitos deben ser perseguidos desde arriba. Que todo el político, que todo el legislador y que todo el militar que de una u otra manera apadrine estos eventos criminales sean desmantelados y sometidos a la acción de la justicia. Corrupción al desnudo, la voz del que no tiene voz. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desenmarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el carro de este lado, y la jipeta, una Land Cruiser verde bosque de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, dele. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese cartuchazo? Juan. ¿Con qué te da? ¿Con una escopeta? Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida, la estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a cristal de vehículo, de rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que botan la bienvenida, que cojamos para los rieles, yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, un primer teniente. Sí, que si él había querido, había evitado todo eso. Eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quiere hablar contigo. Y él está metiéndole escopeta, el Guancho está adelante montado. ¿Y qué está haciendo Guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me desmontara y Guancho me agarró por ahí. Hasta los dedos me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Mire cómo me dejó. Y te dio ese tiro ahí. Me dio ese tiro ahí y Paredes me puso el pie en el pecho. El teniente para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio y contra ti no le dio. No le hiciste nada en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te dieron otro cartuchazo en la que di que no te habían hecho nada. Ahí me la acabó de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz.